Buenas tardes a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy, o buenas noches, dependiendo de dónde nos están recibiendo el día de hoy. Yo soy Franco Reina, soy gerente del alcance comunitario de la Fundación Nacional del Riñón, aquí en el sur de California. Me gustaría el día de hoy presentarles, y es un placer para mí realmente, presentarles al doctor Jaime Uribarri, médico investigador clínico. Nació él en Chile y recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Realizó toda su formación de posgrado en los Estados Unidos y ha estado en la Facultad de Medicina de Icahn en Mount Sinai, en Nueva York, desde 1990, donde actualmente es profesor de medicina y director del programa de diálisis en el hogar y en el hospital de Mount Sinai. Gracias, doctor Rivera, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme a esta reunión, que es muy importante en términos de información a la comunidad hispana. Muchas gracias. Fantástico. El día de hoy, doctor Ribari, más que todo en los últimos 6 meses, las vacunas contra la COVID-19 han demostrado ser notablemente eficaces para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por la COVID-19 para muchas personas. Sin embargo, hemos visto que también hemos aprendido que la respuesta inmunitaria a las vacunas de muchos receptores de trasplantes y otras personas que reciben medicamentos inmunodepresores no han sido tan igual rotunda en la respuesta. ¿Puede decirnos un poquito sobre las vacunas contra la COVID-19 y por qué han sido menos eficaces para los receptores de trasplantes de riñón y otras personas que han recibido tratamientos inmunodepresores como las personas de cáncer de riñón o que viven con cáncer de riñón? Hay 3 vacunas en este momento contra el COVID en los Estados Unidos, las Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las 2 primeras utilizan una tecnología del RNA y se dan en una doble dosis. Y la última utiliza una tecnología distinta que es más característica de la mayor parte de las vacunas tradicionales, que es un virus atenuado, y eso solo se da en una dosis. Los resultados en la población general de estas 3 vacunas han sido formidables, con una protección, creando inmunidad en más allá del 90%, una protección muy, muy buena, y claramente no solo crea anticuerpos, sino que a la vez ha permitido prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Específicamente en pacientes trasplantados con trasplante de riñón, o que están recibiendo inmunosupresión por otros procesos como cáncer o enfermedades inmunitarias, pacientes con lupus, pacientes con sarcoidosis y otras enfermedades, desgraciadamente los resultados no han sido tan buenos como un 90 y tanto %. Las primeras informaciones, por ejemplo, que tuvimos en trasplantes con riñones, la respuesta a la primera dosis con las vacunas Pfizer y Moderna fue no más allá de un 20%, y luego con las 2 vacunas alrededor del 50%, claramente más bajo. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando se vacuna, lo que estamos siguiendo y lo que estos números representan es el desarrollo de anticuerpos. Normalmente, cuando se da una vacuna o cuando hay una infección viral o de otra naturaleza, hay 2 tipos de defensas generales que me gustaría demostrar. Una de ellas es que se generan anticuerpos, proteínas que van entonces a protegernos contra una nueva infección viral. Pero por otro lado, existen células en el cuerpo. Hay una inmunidad celular con células T que se llaman. Y esas protegen también a la vez, y desgraciadamente no es algo que se pueda medir en forma clínica. De tal manera que cuando, por ejemplo, tenemos una infección con el virus y medimos inmunidad, es fundamentalmente anticuerpos, pero no medimos la inmunidad celular, que solo se hace en condiciones de investigaciones, protocolos específicos en laboratorios muy sofisticados. No está aplicable eso a la situación clínica general. Entonces, toda la información que tenemos se basa en el desarrollo de anticuerpos, y podemos estar ignorando un poquito lo que está pasando en términos de la inmunidad celular, que puede ser un factor importante en todo esto.
Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Todo lo que hablamos de inmunidad se refiere a la medición de anticuerpos en respuesta ya sea a la infección o a las vacunas. Como dije, los resultados con las dos vacunas, Moderna y Pfizer, en términos de trasplantes renales, por ejemplo, después de la segunda dosis, fue solamente como de un 50%. Esa es una de las razones por la cual se ha planteado que en esas poblaciones específicas inmunosuprimidas debe darse una tercera vacuna, un booster, pero hablamos de eso en un minuto. En las poblaciones de pacientes de diálisis, la respuesta es mucho mejor. La respuesta de alguna manera intermedia entre lo que es la población en general y los pacientes con insuficiencia renal. Y lo mismo ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica que no están en diálisis, que tienen diabetes, que tienen hipertensión y otras cosas. Existen ciertos pacientes con insuficiencia renal crónica que, por ejemplo, tienen lupus y como resultado de eso pueden estar en una inmunosupresión intensa y esos pacientes tienen el mismo tipo de respuesta que los pacientes trasplantados. Entonces, esa es la idea general en términos de las tres vacunas que existen en este momento y cuál es el perfil de protección que se ha encontrado después de aplicar las dos dosis de la vacuna para Pfizer y Moderna y la dosis simple de Johnson y Johnson. Muy bien. ¿Y nos puede elaborar un poquito más del comentario que acaba de hacer del por qué una persona inmunodeprimida no ha estado completamente protegida por las vacunas? Para que entienda nuestra audiencia por qué la diferencia. Tiene que ver con el proceso mismo. Normalmente, el organismo, estamos hechos, estamos diseñados para protegerlo contra cosas extrañas. Entonces, por ejemplo, cualquier bacteria, cualquier virus, el organismo debe reconocerlo como algo extraño que debe ser destruido, evitar que se incorpore dentro del cuerpo. Entonces, el sistema inmunitario, esa es la función del sistema inmunitario. Reconocer en un momento determinado todo lo que es extraños, bacterias, virus, lo que sea, y reaccionar contra ellos y eliminarlos. A la vez, por ejemplo, cuando se da un trasplante, a menos que sea el trasplante de una persona que es el mellizo idéntico, van a ver en el riñón, por ejemplo, que se trasplanta, proteínas que la persona que recibe el riñón reconoce como extrañas. Como resultado de eso, si yo coloco un riñón de una persona A en una persona B, la persona B entonces va a reconocer el riñón A como extraño y va a desarrollar un sistema inmunitario que va a tender a rechazarlo. Y esa es la causa de por qué a veces los riñones se rechazan. Se elimina lo extraño. El organismo está diseñado para tener un sistema inmunitario efectivo que nos protege contra todo lo que es extraño, infecciones, trasplantes, etc. Entonces, de alguna manera, cuando se hace un trasplante de riñón, tenemos que suprimir, bajar el funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces damos medicinas que debilitan el sistema inmunitario para que no reconozca al riñón que se ha trasplantado como extraño y lo acepte y poco a poco entonces el nuevo riñón pasa a formar parte casi del mismo organismo de la persona que lo recibe. Pero eso es a la expensa de suprimir el sistema inmunitario. Y como resultado de eso, una persona que ha recibido, por ejemplo, un trasplante de riñón y está en drogas inmunosupresoras, tiene el riesgo de que cada vez que esté expuesta a ciertas infecciones, el sistema inmunitario no va a responder muy bien porque ha sido debilitado a propósito con las drogas. Ese es el problema, que estas drogas inmunosupresoras son drogas que se llaman de doble filo. Por un lado, protegen, por ejemplo, contra el rechazo, disminuyen la inmunidad, pero por otro lado, por disminuir la inmunidad, dejan a la persona desprotegida contra infecciones, contra tumores, cosas por el estilo. Y por eso que precauciones muy claras que reciben pacientes que son trasplantados es evitar exponerse a infecciones. Eso es muy, muy importante. Evitar exponerse, por ejemplo, a un exceso de luz ultravioleta con el sol, porque eso tiende a favorecer mutaciones en la piel y desarrollo de tumores. Y si son un sistema inmunitario suprimido, tampoco eso funciona muy bien. De tal manera que de algún modo hacemos a propósito
debilitamos el sistema inmunitario para poder hacer un trasplante, pero como resultado de eso pagamos el precio de que tenemos un sistema inmunitario débil que no responde muy bien a las infecciones y a la vez cuando damos una vacuna no desarrolla defensas muy activas. Gracias, doctor, y muy claro en eso, porque también hemos escuchado y vemos que la importancia de que una persona que está en esa situación de un sistema deprimido de inmunoprotección necesita ese cuidado mayor que hemos escuchado, que se ha comentado desde el inicio de la pandemia. Y al respecto también otra pregunta que a veces nos hace a nosotros, especialmente cuando andamos en la comunidad, cuando hay familiares o personas que están en esa situación. Hoy día mucho comentario, mucha conversación sobre la recomendación de una tercera dosis. ¿Cuál es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que nos puede explicar un poquito de esa situación de una tercera dosis de cualquier vacuna que hemos recibido? Entonces hay evidencia de que en estos pacientes, como hablaba, por ejemplo, de tenido trasplante de riñón y que desarrollan inmunidad solamente un porcentaje relativamente pequeño, nada más que la mitad, en contraste a la población general, que más del 90% desarrolla inmunidad, se ha demostrado en unos pequeños estudios de que cuando se da una tercera dosis, un porcentaje mayor responde. Y aquellos, por ejemplo, algunos que respondieron en forma débil la primera vez, pueden responder en forma más profunda. Entonces, como resultado de eso, la CDC ha establecido guías para en este momento, en este país, hacer vacuna, una tercera dosis, un booster de Pfizer para los pacientes que tienen trasplante al riñón. Eventualmente, la idea es que esa vacuna va a ser aconsejada prácticamente a un número mucho mayor de la población, pero en este momento la recomendación es específica para que pacientes que tienen una inmunosupresión clara, como pacientes con insuficiencia renal, pacientes con enfermedades, con cáncer y otros. Pacientes con insuficiencia renal, en general, no hay recomendación en este momento de darse la tercera dosis por la CDC, pero no, estamos hablando en este momento para dejar las cosas bien claras y el significado. Y la perspectiva de mi respuesta hoy día es septiembre 12 de 2021. Si esto por alguna razón se escucha dentro de un año más, puede que lo que yo estoy diciendo en este momento sea totalmente erróneo. De hecho, en unas pocas semanas más, las guías pueden ser un poquito distintos. Pero en este momento, la recomendación de la CDC es dar la tercera dosis específicamente para pacientes que tienen una inmunosupresión seria, como pacientes trasplantados, pacientes con tratamiento de cáncer. Fabuloso. Y otra preguntita con respecto a la vacuna y con respecto a la investigación precisamente de la eficacia de la vacuna y qué estudios o qué información existe hoy día con respecto a lo bueno o malo que es actualmente la vacuna, que se pueda hablar o decir. Sabemos que son cosas que están cambiando muy rápido día tras día, pero hoy día, ¿qué nos puede decir sobre la eficacia de la vacuna? De nuevo, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, la eficacia es buena y no hay diferencia fundamental hasta donde sabemos entre estas tres vacunas disponibles. En pacientes que están en diálisis, la eficacia es relativamente buena y tampoco no existen diferencias significativas entre las tres vacunas. Y en pacientes con trasplante, ellos solo tienen el problema de la inmunosupresión y una respuesta menor. Y es por eso que se ha recomendado, de nuevo insistiendo, la tercera dosis. Sin embargo, todas estas poblaciones de pacientes con insuficiencia renal crónica y en diálisis, trasplante, tiene mucho más sentido que, aunque hayan sido vacunados, porque no medimos en forma rutinaria
el desarrollo de anticuerpos en este momento en forma clínica, es una población de gente que tiene que sencillamente tener mucho cuidado en el sentido de usar una cubierta vocal, nasal, una mascarilla cuando está en públicos y especialmente cuando están en recintos cerrados con mucha gente alrededor. Hay que tener precauciones mucho más allá de las que tiene la población general. Muy bien. Y ya para antes de entrar a unas preguntas de las personas que nos están el día de hoy con nosotros. Hoy día también hemos escuchado que todavía hay muchas personas, tanto entre nuestros pacientes con enfermedad del riñón, tanto en nuestras familias y en el público en general, que tienen preocupaciones en relación con la seguridad y la investigación que se ha realizado con las vacunas y la posibilidad que haya efectos secundarios a largo plazo y que aún no hemos estudiado, que a veces ha provocado que una persona no se permita recibir esa vacuna. ¿Puede explicarnos un poquito más sobre la investigación que se ha hecho ahora sobre las vacunas, especialmente lo que sabemos sobre la seguridad, los efectos a largo plazo? La mayor parte de las complicaciones, y si nos olvidamos de COVID y vemos la historia de todo el siglo y el siglo pasado, ¿no es verdad? Con historia de vacunas, la polio, influenza, etcétera. La mayor parte de las complicaciones que ocurren siguiendo las vacunas en general ocurren muy rápido, ocurren dentro de los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses. Es muy raro. La historia de las vacunas muestra, no solo COVID, como digo, sino que todas las otras vacunas que han existido antes, como mencionaba antes, la poliomielitis, la influenza, que las complicaciones tienden a ocurrir pronto. Esto de desarrollar complicaciones al año, a los 2 años, a los 3 años, es casi, el porcentaje es tan pequeño que puede ser casi ignorado. De tal manera que en este momento tenemos bastante información, dado que las vacunas estas contra el COVID se están usando ya por un tiempo, tenemos bastante información de cuáles son los problemas que pueden suceder. Y en general, si lo toma en forma masiva, el 90 y tantos % de las veces es una vacuna, las tres, estamos hablando de Moderna, de Pfizer y de Johnson Johnson, de nuevo que son las tres que se usan en este país, son vacunas que han demostrado un grado de seguridad muy grande. Ha habido un porcentaje pequeño de personas, por ejemplo, que han tenido reacciones alérgicas serias, anafilácticas, en que básicamente desarrollan hipotensión y hay que tratarlas. Pero eso es un número tan reducido que realmente en términos de los efectos masivos de la vacuna no pueden descontarse. Como ustedes saben, no existe nada en la vida que es totalmente seguro. Hay gente que en un momento determinado se come un alimento y desarrolla una alergia al alimento y se desmaya, por así decirlo. Entonces, alergias a veces son un poquito impredecibles y un porcentaje muy pequeño ha desarrollado alergias a esta vacuna. Pero no, si se toma la precaución de que una persona que ha tenido una historia muy seria de alergias, tratar de evitarlas, eso es importante. La mayor parte de las otras complicaciones tienen que ver más que bien con el hecho de que el objeto de la vacuna en el fondo es crear, cuando se inyecta, una reacción inflamatoria ahí que estimula al sistema inmunitario a reconocer que hay algo extraño, de tal manera que el sistema inmunitario empieza a desarrollar anticuerpos y otras defensas. Entonces, en cierto modo, se desarrolla una pequeña inflamación que está controlada, en contraste a cuando se adquiere el virus que se disemina y produce una inflamación sistémica que al final puede matar a la persona. Entonces, esto es un fenómeno inflamatorio controlado. Pero como resultado de eso, la gente puede experimentar síntomas relacionados con eso. Puede experimentar un dolor muy fuerte en el área donde se inyecta, que puede persistir a veces 2 días, 3 días. La persona puede sentirse débil, un poquito de fiebre, no muy bien, un poco de dolores musculares. Cosas por el estilo, porque hay un pequeño proceso inflamatorio que se ha inducido, pero es controlado. Eso no dura mucho y para la mayor parte de las personas no sucede. Es un porcentaje pequeño
el que los tiene. La mayor parte de las complicaciones entonces se refieren a eso. Las 3 vacunas han demostrado un esquema, una seguridad muy grande, muy buena. Fabuloso. Gracias por esa información. Muy importante saberlo. Y más específico con respecto al tipo de persona, familia y paciente que nosotros vemos en nuestro trabajo diario, hablando de personas con enfermedad del riñón o trasplante del riñón. ¿Qué información existe hoy día con respecto a estos estudios sobre las vacunas y el efecto que pueden tener, beneficio o no, con respecto a este tipo de personas con esta situación de problemas del riñón, enfermedad o otro problema del sistema renal? Es gente que está claramente, pacientes con insuficiencia renal están más predispuestos a desarrollar la infección. Y si recordamos al comienzo de la infección, cuando empezó todo esto en los Estados Unidos, que fue más o menos en forma masiva en marzo del 2020, específicamente en partes como en Nueva York, por ejemplo, en que nosotros tuvimos una invasión del virus y extremadamente seria, las poblaciones fundamentalmente atacadas fueron poblaciones minoritarias con características como la presencia de diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares, que son, por lo demás, procesos muy predominantes en poblaciones minoritarias en este país. Y a la vez, las condiciones que más comúnmente predisponen a la insuficiencia renal crónica. En este país, la mayor parte de la insuficiencia renal crónica y el progreso a enfermedad renal terminal que requiere diálisis es debido el 60 al 70% a diabetes y o hipertensión. Si eliminamos la diabetes y la hipertensión, prácticamente desaparecen un 70% la necesidad de diálisis. Entonces, todo esto está muy conectado. A pacientes con insuficiencia renal tienden a tener problemas con diabetes, porque es la principal causa de insuficiencia renal en este país, tienden a tener hipertensión y esas son poblaciones, tienden a tener sobrepeso y esas son poblaciones que están particularmente más susceptibles a desarrollar complicaciones cuando son infectadas. Entonces, es una población que tiene que cuidarse mucho. Ahora, si el paciente incluso no tiene esas condiciones que decíamos, pero, por ejemplo, recibe un trasplante renal y entonces se le da inmunosupresores, en cierto modo, entonces ahora está más abierto a la posibilidad de tener problemas cuando se infecta con el virus. Gracias por esa información, porque sabemos nosotros que recalca mucho de la información y a veces lo que nosotros tratamos de también llevar al público con respecto a las enfermedades crónicas que son parte o van a mano a veces con la enfermedad del riñón, que viene siendo enfermedades crónicas como la diabetes, presión alta, problemas del corazón, que a veces muchas personas que viven con problemas del riñón se olvida un poquito el impacto de estas enfermedades con respecto a la función específica de este órgano. Gracias por sus comentarios, doctor Uribarri. Nos gustaría comenzar a contestar algunas de las preguntas que tenemos y que hemos recibido de quienes nos han estado el día de hoy con nosotros. Y la primera pregunta que vemos aquí es esta. ¿Cuál es la mejor vacuna entre las 3 si tengo enfermedad de los riñones? No existe ninguna base científica para establecer que una de las 3 es mejor. En el fondo, yo diría que es la que puede obtener, ya sea porque el centro médico donde va tiene esa vacuna en particular o por razones concretas de ese tipo. Hay gente que prefiere, por ejemplo, la Johnson & Johnson porque es solamente una inyección que se recibe una vez y en lugar de las otras 2 que requieren 2 inyecciones. No existe evidencia de que cualquiera de estas 3 es mejor que la otra, específicamente para pacientes que tienen enfermedades de los riñones. Lo importante es vacunarse. Lo importante es vacunarse. Y es importante
entender eso. Tenemos una información grande ya ahora, de tiempo atrás, ya que empezó lo de la vacuna, y la información es clara que protege, la información es clara que protege, la información es clara que es segura. Pero a pesar de eso, existe una mitología formidable en términos de oponerse. Y yo como médico practicante me enfrento a día a pacientes que estamos conversando. ¿Y se vacunó? Es la pregunta. No. Puedo preguntarle por qué. ¿Por qué no? Y puedo ayudarle a entender por qué sería bueno para usted vacunarse. No, es que me da miedo. Y las disculpas son realmente la mayor parte de las veces no razonables. En el fondo es un miedo, es un terror interno a algo desconocido. Por eso es que estoy insistiendo en todos estos elementos. El nivel de protección que se ha demostrado y el nivel de seguridad que se ha demostrado con estas vacunas es muy, muy, muy bueno. Por lo tanto, no debería haber duda y vacilación en términos de obtener la vacuna, especialmente cuando estamos hablando de gente que está más predispuesta a problemas con el COVID, que son pacientes con problemas renales. No cabe duda. Es una población que debería estar corriendo, peleando. Debería haber una pelea. ¿Quién va primero en la fila? Eso es lo que debería estar sucediendo. Y no que el personal médico o enfermeras tienen que ir a buscarlo. No, debería haber una línea permanente, constante y una pelea. Yo voy primero, yo voy primero. Todo lo demás yo no lo entiendo, pero sería importante tener una conversación con alguien de nuevo que piensa lo contrario. Pero muy bien dicho y gracias por recalcar esa importancia de estar y buscar la vacuna, porque es importante para no solo nosotros, nuestras familias, también el resto de la comunidad. Nicolás nos pregunta algo más específico sobre las 3 dosis y él quiere saber qué porcentaje de protección tenemos los pacientes trasplantados con la tercera dosis de vacuna. De nuevo, hay información, pero información muy limitada. Esta tercera dosis se está dando desde hace muy poco. Hay una información limitada que sugiere que aumenta el porcentaje. Pero yo no me atrevería en este momento, debido a que el número a que la información que tenemos no es muy grande todavía, decir qué porcentaje, pero claramente la aumenta. Piense de nuevo lo que dijimos antes, que con 2 dosis, normalmente como hay 50% de protección, manifiesta a través de elevación de anticuerpos. Con la tercera aumenta, pero yo no me atrevería todavía en este momento a darle un porcentaje específico. Es más de 50, pero todavía es más bajo que 90 y tenemos que esperar un poquito más para darle una respuesta bien objetiva a esa pregunta. Pero es buena idea tenerla, a mí no me cabe duda. Muy bien, gracias. Y Fred nos dice, tiene un trasplante y después de 2 dosis y una inyección de refuerzo, todavía no tiene anticuerpos, porque él está en un estudio de Johns Hopkins. Su pregunta es, ¿qué recomienda para él con respecto a su situación personal? De nuevo, la información de ese estudio de Johns Hopkins es parte de la información que estoy utilizando para responder lo que respondí anteriormente. Y es verdad, como dije, todavía es mejor que 50%, pero es menos que 90%. Y claramente hay personas como usted, Fred, que después de la inyección de refuerzo, después de la tercera inyección, todavía no tienen anticuerpos. ¿Qué me recomienda? Bueno, sencillamente, desgraciadamente, lo único que le puedo recomendar en forma objetiva es tener mucho cuidado, tener extraordinario cuidado en el sentido de usar mascarilla cada vez que tiene cualquier duda y sencillamente evitar espacios cerrados con multitud de gente y tratar de protegerse de esa manera. Protegiéndose de esa manera, las posibilidades de infección son mucho menor. Piense, por ejemplo, tenemos un paciente ahora que está en hemodiálisis.
paciente hemodiálisis tiene que ir a una unidad de diálisis 3 veces a la semana, tiene que viajar a veces en un vehículo en el cual hay otros pacientes, tiene que esperar en la sala de espera donde hay otro tipo de paciente. Hay un poquito más de riesgo ahí, pero para una persona que tiene un trasplante de riñón, usted puede ser más cuidadoso. Y usando mascarillas y manteniendo una distancia social, sí es protección. Desgraciadamente, no tiene la libertad, entiendo, de una persona que se ha vacunado, que tiene buenos anticuerpos y que puede quizás darse un poquito más de lujo. Pero yo diría lo siguiente, de hecho a mis pacientes trasplantados que tienen incluso las 3 vacunas ahora, yo no me arriesgaría a no usar mascarilla y no hacer lo mismo que le estoy recomendando hacer a usted, aunque haya cierta cantidad de anticuerpos. En otras palabras, no estoy tratando de evitar no responderle, pero no hay respuesta concreta a su pregunta, excepto ser cuidadoso, cuidado. Hay 2 cosas importantes. Cómo nos manejamos en términos del contacto social para evitar contactar el virus. Y segundo, la vacuna. En el caso suyo, la vacuna parece no estar funcionando, pero todavía funciona muy bien el evitar el contacto con personas infectadas. Muy bien. Otra pregunta, no sé si es el mismo Nicolás o otro Nicolás, pero su pregunta es, ¿por qué aquí en Estados Unidos dicen que la tercera dosis y no refuerzo? ¿Qué diferencia hay entre una tercera dosis y un refuerzo? En el momento actual es lo mismo, en realidad. No hay diferencia, a menos que eso se haya... no hay diferencia, no existe... son sinónimos en este momento los Estados Unidos, lo que se llama third dose o booster. Ya, sería lo mismo. No hay en realidad diferencia. Ok. Y una pregunta mía realmente con respecto a esto es, con respecto a tiempo, porque sabemos que a veces los refuerzos de las vacunas se dan a cierto tiempo posterior a la primera, segunda dosis inicial. ¿Y cuál es el tiempo, si se entiende, si se sabe a este momento, más eficaz para que una persona reciba, si es un par de meses de tiempo posterior a recibir la última dosis inicial que se recibió a principios del año? Para la población en general, la recomendación en este momento parece ser 8 meses después de la segunda dosis. Sin embargo, para pacientes, por ejemplo, en los cuales trasplantados que no han tenido ningún tipo de respuesta, la dosis puede darse en forma más precoz. Ok. Y nomás para enfatizar eso un poquito, sabiendo que yo me vacuné en abril, entonces para mí 8 meses sería fines de octubre, inicios de noviembre. Entonces, para esas fechas, ya realmente yo como persona debería de empezar a buscar oportunidad de recibir ese refuerzo, esa tercera dosis, ¿correcto? Así es, así es. Muy bien, gracias, doctor. John pregunta, si tengo yo la Johnson & Johnson, ¿necesito el booster? Depende de quién es usted en este momento, Joan. No es que necesite saber su identificación y Social Security, pero necesito entender si usted pertenece a la población en general. Todavía no hay indicaciones precisas. Si usted tiene es un paciente, por ejemplo, de trasplante, sí necesita el booster. A eso es lo que me refería específicamente. Necesito entender quién es la persona que pregunta. Muy bien. José pregunta, ¿tiene él una insuficiencia renal etapa 4? ¿Qué debe de hacer? Si hay alguna recomendación que usted le puede... Bueno, la recomendación en este momento es claramente la vacuna inicial, la primera y la segunda dosis de Pfizer o Moderna o una de Johnson & Johnson. O sea, espero que usted ya esté vacunado porque eso está libre para todas las personas. Usted tiene una insuficiencia renal significativa, por lo tanto tiene más riesgo si adquiere el COVID.
Por lo tanto, debe tener la vacuna primera y segunda dosis. Todavía no está oficialmente aprobado para personas como usted la tercera dosis o la dosis de refuerzo, como decíamos antes. Y por supuesto que, como siempre, tiene que tener cuidado en el sentido de establecer distancia social, en el sentido de usar mascarilla. De nuevo, dos cosas protegen: evitar tomar el virus, y para eso está la distancia social y el uso de mascarilla. Y segundo, por supuesto, las vacunas. Para usted existen las vacunas, pero no todavía la dosis de refuerzo. Muchas gracias, doctor Ulibarri. Creo que hemos tenido la oportunidad de hablar de un tema muy importante hoy día, y más que todo para medio y para forma de tratar de realmente controlar y reducir el impacto de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Creo que todo esto es importante, y entre más información nuestra población recibe para poder hacer y tomar las decisiones adecuadas para su persona, para su familia, es importante. Le damos las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperemos que en el futuro podamos tenerlo y recibirlo para que nos ayude a informar otra vez de nuevo sobre otros temas relacionados con el problema o enfermedad del riñón. De nuevo, le doy muchas las gracias por mi persona y también por nuestra organización, la Fundación Nacional del Riñón. Pero antes de irnos, me gustaría también recordarles que NKF, la Fundación Nacional del Riñón, tenemos recursos gratuitos sobre el Internet. Pueden ir a nuestro sitio, a domicilio sobre el Internet, para recibir información sobre no solo la vacuna 19, trasplantes, problemas ya de insuficiencia renal, pero también de otros temas disponibles otra vez en el sitio web de nosotros. Además, les recordamos que todos los que estuvieron con nosotros, si no pudimos o tienen alguna pregunta después al pensar y recalcar un poquito en sus mentes el tema y lo que el doctor nos explicó el día de hoy, estaremos dispuestos otra vez vía nuestro domicilio para poder contestar alguna pregunta que ustedes tengan. De nuevo, les damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, y de nuevo al doctor por estar con nosotros y brindar esta valiosa información para todas nuestras comunidades en Estados Unidos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias por invitarme en cualquier momento. Y de nuevo quiero enfatizar que lo que estamos hablando hoy día es en septiembre 12 de 2021, porque las fuentes de informaciones cambian. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan buenas noches o buenas tardes.